Amable oyente, les saludo nuevamente y esta es la segunda parte que ya les había prometido acerca de una herejía. Esta herejía había surgido hace muchos años y se llamaban los modalistas o los monarquianistas y derivaron de los unitarios o unicitarios. Recordemos que existió un grupo de cristianos e inclusive un avivamiento muy sonado. Ustedes ya saben que hubo un avivamiento en la calle Azusa en Estados Unidos aproximadamente en el año 1913. Pues de ese movimiento surgió un personaje llamado William Joseph Saylor y otros más que se unieron a su causa y ellos dijeron, resulta que hemos tenido una revelación, nosotros somos pentecostales, somos cristianos, sin embargo nosotros declaramos que la Trinidad no existe, no está en la Biblia. Ok, entonces ellos dicen que sí creen en Dios, pero que Dios es solo Jesús y que Jesús se manifiesta en tres modos. Puede ser que en algún momento se manifieste como el Padre, en otro como el Espíritu Santo y en otro momento como Jesús. Y ellos tienen sus fundamentos. En el video pasado, el cual les comento, que estará en la descripción, consúltenlo. En el video pasado vimos como uno de estos representantes de los unicitarios nos trató de convencer con un argumento en donde dice que Mateo 28:19 pues tuvo una añadidura. ¿Cuál fue la añadidura? La añadidura fue y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice que en una fuente, en una de las tantas fuentes que existe para el Nuevo Testamento en griego, pues que no existía esa trilogía, que nada más decía bautícense en mi nombre. Y entonces vimos otro video también de alguien que también se dedica a promocionar esta herejía, donde decía pues que tenía un códex por allí, que era un códex que era la verdad y que de hecho era del hebreo, y también vimos que realmente pues no era confiable, se comprobó. Pero resulta que hay todavía más personas. Estos dos argumentos de estos dos diferentes personajes fue muy sencillo de verificar que realmente no están en la verdad. Pero hay uno en donde sí nos hace tambalear. Por ejemplo, hay un descubrimiento de una fuente que es el Código Sinaítico, que es una muy buena fuente. Y el Códex Sinaítico, junto con el Códex Alejandrino, el Códex Vaticanus, el Textus Receptus, en todos ellos aparece Mateo 28:19 completo. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero hay un detalle porque también hay otra fuente que es el texto de Nestlé Alam, que es un texto crítico. Y este texto crítico pues sí tiene algunas diferencias. Y quiero contestar, antes de iniciar, quiero contestarle a esta persona que muy amablemente me colocó, me parece fue el primer comentario del video anterior, donde él decía, muy fácilmente podemos comprobar que tenemos un Dios trino. Lee Primera de Juan 5:7. Entonces quiero ahondar por qué no tomé Primera de Juan 5:7 y sí Mateo 28:19 se puede comprobar muy fácilmente que las fuentes primarias de los textos griegos del idioma original pues sí están escritos y coinciden entre ellos, excepto esas Biblias hebreas por ahí que surgieron que pues realmente todavía están viendo si son confiables o no. Y entonces hacemos un lado Mateo 28:19 porque ya no representa para nosotros un problema de ver si sí es válido o no es válido, y nos metemos a Primera de Juan 5:7 y vamos, les voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo.
Cerrando el tema de Mateo 28:19, vemos que la versión Reina Valera de 1960, cuya fuente primaria es el texto griego del Textus Receptus, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que en esta versión de la Biblia interlineal del Nuevo Testamento de Tischendorf, discúlpeme la pronunciación, sé que no es la correcta, en el original, en el idioma original, no en el documento, aclaro, sino en el idioma en que se encontró ese texto, que sería el Códex Sinaítico. Vamos a leerlo del directo de la traducción del griego. Y aquí nos dice que Mateo 28:19. Habiendo ido en camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizando a ellos, haciendo dentro el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu, o del Santo Espíritu, que es neuma. Aios. Ok, entonces aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta fuente primaria. Tenemos dos fuentes, si se dan cuenta, tenemos la fuente del Textus Receptus y la fuente del Códex Sinaítico. Bueno, ¿por qué yo digo que esta es la fuente del Códex Sinaítico? Porque aquí está dando la referencia de Tischendorf. Y entonces ahora sí vamos a el detalle que queremos ver en Primera de Juan. Vamos a ver en el Código Sinaítico cómo están ellos escribiendo primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver en el Textus Receptus, que es en donde se basa Reina Valera, qué es lo que nos comenta. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y esto es lo que me comentaba esa persona muy amablemente. Si es cierto, en esta fuente primaria lo tiene, que es el Textus Receptus. Sin embargo, yendo al Códex Sinaítico, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen del griego que se escribió en ese códex. Dice: porque tres están siendo los dando testimonio. Esta es una traducción literal, muy literal, ya se dieron cuenta, no tiene, le faltan de hecho algunos conectores, pero está perfecto porque así viene de hecho en ese códex. Entonces, porque tres están siendo los dando testimonio. Le falta. Entonces le falta lo que sí tiene Reina Valera. Por eso yo dejo punto y aparte Primera de Juan 5:7 a los biblistas, que son las personas indicadas para asegurar o no asegurar Primera de Juan 5:7. Sin embargo, esto no destruye la doctrina de la Trinidad. Esto solamente es para que nosotros tengamos cuidado al momento de abrir nuestra boca, porque estas personas que se dedican a estas sectas ya están más que preparados para descartarlos. Y solamente podemos tener algo en cuenta. Si nos dice, no, es que eso no está, fue añadido lo de, y estos tres son uno, pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que en algunas fuentes, que son fuentes totalmente válidas, como el Códex Sinaítico, pues no se encuentra. Entonces, no se encuentra en el Código Sinaítico, sí se encuentra en el Textus Receptus, y pues lo sabemos. Pero eso no quiere decir que se destruye la doctrina de la Trinidad. Ahora sí, vamos, entonces, una vez aclarada esta situación, vamos a iniciar con esta parte en donde les voy a presentar a otra persona, que de hecho es una persona muy importante, así lo mencionan en el video, que es el autor de un libro que es de un libro de la unicidad. Quiere decir que entonces que esta persona seguramente es un erudito en las escrituras, porque si ya es el autor de un libro, pues su conocimiento va más allá. Entonces vamos a ver qué nos comenta, qué nos dice. Hermano Cerrato,
Bueno, hermano Francisco, ¿quién es Francisco Limones? Coménteme. Bueno, Francisco Limones es un siervo del Señor Jesucristo. Tengo 16 años. Actualmente curso el quinto semestre en bachillerato en especialización de docencia rural. Estoy en una de las iglesias del Nombre de Jesús, Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y soy escritor de la Unicidad de Dios. Bueno, hermano, ¿cómo podemos decirlo? Es admirable que un joven, tan escasos 16 años, primeramente haya vivido esa experiencia de ser testigo de Jehová, y segundo, que esté tan comprometido, o no decirlo tan comprometido, sino tan apasionado. Doctrina bíblica, de la única doctrina bíblica por excelencia, de que ya se haya convertido en un escritor, porque yo soy escritor y yo lo hago con pasión, yo escribo con pasión, vivo el ser cristiano o el ser hijo de Jesucristo, lo vivo con pasión. No termino un poquito de eso nomás. Bueno, hermano, yo cuando fui testigo de Jehová, me invitaron a una iglesia del Nombre y después un pastor, mi pastor. Bueno, vamos a comenzar ya viendo que este joven, este video obviamente está en YouTube y es un pastor colombiano que está entrevistando a este jovencito que ahorita no sé su edad actual, no sé cuántos años tenga esta entrevista. Y entonces, en aquellos tiempos, este joven tenía 16 años y en el contexto nos dicen que fue testigo de Jehová. Así que es muy interesante, me parece demasiado interesante ver cómo un unicitario quiere rebatir a otro unicitario. En este caso, como una secta de lo solo Jesús o de la doctrina del nombre puede ponerse en contra de un testigo de Jehová que también es unicitario. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a recordar eh, el video pasado. Vamos a recordar el video pasado en donde ya les había mencionado que estas sectas pues tienen algo en común. Exactamente las dos salen de la misma rama. ¿Cuál es esa rama? La rama es el monarquianismo y el monarquianismo se dividió en el dinámico y en el monarquianismo modal. El monarquianismo dinámico dice que Dios es el Padre y que Jesús es solo un hombre, negando la subsistencia personal del Logos y que el Espíritu Santo es una fuerza o presencia de Dios Padre. Y exactamente están describiendo ¿a quién? A los testigos de Jehová. ¿Y quiénes son los testigos de Jehová? Pues su fundador es Arrio en la antigüedad. Ya sabemos que ellos vienen ya un poco más modernos, en otros siglos, ya tienen otros fundadores, pero probablemente se inspiraron en Arrio, porque Arrio pues fue un obispo de Alejandría, el cual sostenía que solo Dios el Padre era eterno y demasiado puro e infinito para aparecer en la tierra. Por lo tanto, Dios produjo a Cristo, el Hijo de la nada, como la primera y más grande creación, y el Hijo a su vez creó el universo para posteriormente ser adoptado. Y eso sí, cuando llegaban, yo puedo recordar y espero que ustedes lo recuerden, yo creo que en los años de los 80s y los 90s, literalmente cuando te tocaban a tu timbre y llegaba un testigo de Jehová era lo que te decía. No te lo decía así, pero empezaba a sacar citas bíblicas. Ujú, que apuntaban a eso, según ellos. Entonces, qué curioso que este personaje que viene de la misma rama del monarquianismo, pero nada más que este es en el modal, el monarquianismo modal, estos solo Jesús dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo modos de la única persona, el cual es Dios. Entonces ahí ya vamos a ver qué crítica tiene este joven
hacia su misma herejía, nada más que en la segunda rama. Muy interesante. Vamos a seguirlo escuchando. Se llama Fernando Navarro Suárez. Me empezó a explicar la unicidad de Dios. Al principio quedé atónito y lloré, hermano Cerrato, porque nadie me había hablado de esta verdad tan pura que es la palabra de Dios. Anoten, por favor, que dice que nadie le había hablado de esa verdad tan pura. O sea, ¿a qué verdad se refiere? Nadie le había hablado, o sea, ningún testigo de Jehová le había hablado de que Jesús es Dios, probablemente. Vamos a seguir. Nadie me había revelado. Y cada noche, desde que me empezaron a hablar, yo sentía algo en mi corazón, hermano. Yo sentía algo que me decía que leyera la palabra de Dios, que conociera verdaderamente quién era Dios. Desde ese momento, mi corazón empezó a temerle al único Dios verdadero que es Cristo Jesús. Y empecé a leer la Biblia. Gracias a una hermana, yo poseía pura Biblia de Testigo de Jehová. Gracias a una hermana, me regaló una Biblia Reina Valera. Y empecé a leer la palabra de Dios. Empecé a leer. Y Dios me fue revelando grandemente quién era Él. Quién era verdaderamente el Señor Jesús. Y cuando me di cuenta que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me quedé asombrado. Dije, Señor, desperdicié 3 años de mi vida en la mentira, pero gracias a que te conocí a ti, ahora conozco a ti. Wow. O sea, este joven está dando mucha información en tan poco tiempo y estos sonidos son para que pongamos atención en sus palabras. No quiero dejar ir esto, anótenlo. Él textualmente, yo no estoy poniendo palabras que él no haya dicho, lo pueden regresar el video. Dice que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue lo que le enseñó su pastor unicitario, ¿no? Y primero decía que nadie le había hablado de que Jesús es Dios. Vamos a ver. Obviamente este video yo lo encontré, lo vi, y yo me doy cuenta que de repente este joven se contradice. Vamos a ver. ¿Creías que Jesucristo era un Dios? Claro, hermano. La doctrina de los testigos de Jehová es como los arrianos, que creen que Jesucristo es un ser creado y un ser pequeño al Padre, que el Padre es el Todopoderoso, pero que Jesús solamente es un Dios pequeño, un Dios que no es todopoderoso. Tiene poder, pero no es todopoderoso como el Padre. Así creía yo, hermano Cerrato. Así tenía yo esa fundamentación en mi corazón. Así tenía yo arraigado esa doctrina. Y yo, hermano, si me deja hablar, yo, hermano, estaba convencido en esos tiempos que estaba en la verdadera religión. Estaba convencido realmente que lo que enseñaba los testigos de Jehová estaba bien. Pues nadie me hablaba del verdadero evangelio de Jesucristo. Nadie me hablaba, no tenía amigos apostólicos, puros testigos de Jehová. Así que tenía yo muy arraigada esa doctrina, hermano. O sea, ellos dicen que Jesús es un ser creado y que es el arcángel Miguel. ¿Tú creías eso? Creía eso. Creía certezamente que eso. Estudio, era anciano. Y yo le pregunté, óigame, profesor, ¿usted me puede decir quién es Jesús realmente? Y me dijo, es el Hijo de Dios, pero también es el arcángel Miguel, me decían. Y yo le digo, bueno, muéstreme la palabra de Dios. Y me citaba textos donde comparaba que Jesús está en el cielo y que es un arcángel y todas esas cosas, hermano. Y creía certezamente que esa era la verdadera enseñanza de Dios. Y ahora, hermano, ¿tú crees lo mismo? Claro que no, mi hermano Cerrato. Claro que no. Y nunca. Ahora sí creo en la verdadera doctrina bíblica. Y como dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveramos en la doctrina de los apóstoles, hermano Cerrato. Yo estoy convencido más que nunca que la doctrina apostólica es la verdadera doctrina bíblica que dejó los apóstoles y el Señor Jesucristo. Ahora creo en un solo Dios verdadero que se llama Cristo Jesús. O sea, nosotros los apostólicos, hermano, del nombre de Jesús, los verdaderos apostólicos,
Creemos que Jesucristo es el único, y valga la redundancia, solo Dios, que se manifestó en carne para venir a salvarnos, cosa muy contraria a lo que creen los testigos de Jehová. Fíjense bien cómo pues le dicen que es el pastor Cerratos, es colombiano, y tengo entendido que en Colombia está el movimiento, pero muy fuerte, este movimiento unicitario. Dice que ellos son los verdaderos unicitarios. Quiere decir que hay otros unicitarios que no son los verdaderos, ¿no? O sea, son unicitarios, pero no son verdaderos. Y si se dan cuenta, ahorita están contra testigos de Jehová, pero espérense tantito y también van a arrasar con los demás y nos van a incluir a propios extraños. A ver. ¿Tú crees esto hoy en día? ¿Que Dios fue manifestado en carne? Sí. Amén, hermano. Creo con todo mi corazón. Cuando empecé a leer la Biblia, hermano, hace rato, mi pastor me citó un texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahí comprendí que la manifestación en carne de Dios, eso se llamaba Hijo de Dios. No porque, como dicen los testigos, o como dicen los trinitarios, Dios el Hijo, Dios el Padre, entonces entre dioses se hablaba. Eso pensaba yo antes. A ver, aquí hay algo que él está levantando un falso, que entre dioses se hablaban como dicen los testigos y como dicen los trinitarios. Nosotros somos trinitarios y de ninguna manera decimos que hay tres dioses. Hay tres personas distintas en una sola deidad. Y probablemente habrá alguien que no es un estudioso de la Biblia, apenas está interesándose en la palabra del Señor. Probablemente tenga pensado ir a algún seminario bíblico, si en su iglesia hay un curso o hay alguien que le pueda orientar. De verdad es algo muy importante. Y no solamente importante, sino urgente. Urgente. Yo no dudo que si haya personas trinitarias que digan lo que dice este joven, que tenga esa definición, pero es muy fácil caer en la confusión. Aún las mismas personas que yo conozco muy, muy preparadas han tenido errores y no es fácil entender el concepto de la Trinidad como concepto. Realmente es una doctrina y sabemos nosotros que la palabra Trinidad no existe dentro de la Biblia como tal. Yo no les puedo demostrar, y eso ya es muy sabido, que la palabra Trinidad no existe dentro de la Biblia. Pero hay un maestro, un doctor, que es el pastor Baruch, es un judío, que me encantó lo que él dijo y lo voy a tomar de este varón. Él dijo, existe la palabra omnisciente, existe la palabra omnipotente. Y eso describe las características de Dios. Pero eso no quiere decir que tengan que estar en la Biblia. Si nosotros lo buscamos, no están. Pero lo describen. Y la palabra Trinidad describe lo que nosotros no podemos decirlo. Tal vez Trinidad también se puede decir triunidad. Entonces, hay esta parte donde nosotros podemos caer en confusión. ¿Por qué? Porque ya sea cualquier secta unicitaria, lo primero que nos va a decir es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sí, realmente sí. Nosotros le ponemos esa palabra porque no hay otra manera de definir esta manifestación, esta insinuación. Iba a caer yo misma, puede decir manifestación, pero bueno, es que la palabra manifestación realmente él lo está diciendo en primera de Timoteo 3:16, manifestado en carne. Ajá. La cuestión es que primera de Timoteo 3:16 en la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la del Nuevo Mundo, yo he platicado con personas que han tocado a mi puerta
y yo les he sacado esta cita bíblica, inmediatamente me sacan su versión y dicen que mi Biblia está alterada. Yo manejo generalmente Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Traducción al Lenguaje Actual, NBI, pero dicen que todo está pues mal. Solamente ellos en su versión del Nuevo Mundo son los que tienen la verdad, la realidad. Y 1 Timoteo 3:16 realmente no quitaron, lo modificaron de tal manera que no se pueda decir que es Cristo, es encarnado y ese es el Hijo de Dios, como también se dice en Juan 1:14. Bueno, entonces es mi deber tomar una fuente correcta, que en este caso voy a hacerlo del Manual de Teología Bíblica de Stanton W. Richardson, el cual al rato les voy a dar bien la información. Y este teólogo dice que el término Trinidad lo empleó por primera vez en su forma griega, Trías, Teófilo de Antioquía. En forma latina, Trinitas, o sea, la forma griega es Trías, la forma latina es Trinitas y más tarde fue empleada por Tertuliano en su forma latina. Por la Trinidad de Dios queremos decir que hay tres diferencias personales en la única esencia divina o unidad conocidos respectivamente. O sea, hay tres diferencias personales, es decir, tres diferentes personas en la única esencia divina. La única esencia divina es un solo Dios y respectivamente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres diferencias son tres personas, así que podemos hablar de la tripersonalidad de Dios. Y esa es otra opción. Yo también leí que podría ser llamado triunidad o tripersonalidad, es decir, las escrituras señalan que cada una de estas distintas personas divinas poseen autoconciencia propia. Por lo tanto, cada persona tiene el poder de objetivarse a sí mismo o hacer de sí mismo el objeto de pensamiento y de conocimiento al mismo tiempo y de manera simultánea. Y bueno, ya he aclarado este punto, porque también en los comentarios sí vi algunas personas que muy molestas, inmediatamente no vieron todo el video. Realmente no vieron todo el video, me doy cuenta porque algunos de los comentarios decía que ¿por qué nos pones todos aún en un mismo costal a los cristianos? Y de ninguna manera yo estoy diciendo que algunas personas, e inclusive hice la mención de que si los habían bautizado en el nombre de Jesús, en una iglesia trinitaria y solamente fue en el nombre de Jesús, está bien, no hay ningún problema. Si lo bautizaron conforme a Hechos de los Apóstoles, pues es bíblico. Y si lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es bíblico también. O sea, la cuestión importante y primordial es no perder el foco. ¿Cuál es el foco? Caer en esta herejía de negar la Trinidad, que ya sabemos que la Trinidad es una palabra que nos puede definir que hay tres personas distintas, o como lo manejó este libro, la tripersonalidad de Dios, o como lo manejan otras personas en internet, la triunidad. Y son términos de los cuales podemos ayudarnos para poder definir algo que está insinuado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Son insinuaciones, son cosas implícitas de tres personas en una sola deidad. Bueno, entonces vamos a continuar con este joven, y quisiera también ponerles algo que se me hace muy interesante y muy importante. Vamos a ver a los judíos qué piensan de esto, ¿no? Estamos hablando de judíos, que son cristianos, entonces es muy importante también ellos cómo están tomando este tema. Y entonces les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver a un pastor muy reconocido. Él es una persona con mucha autoridad
es el doctor Baruch, y él está hablando acerca de la Trinidad y tiene una página de internet que se llama loveisrael.org. Suscríbanse, tiene muchos suscriptores y vamos a ver qué dice este pastor. En primer lugar, en su introducción dice: la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también enseña que hay un solo Dios. Sí, sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero analizaremos esto a través de las Escrituras para obtener mejor comprensión. Y coincidimos. Ya se dieron cuenta que es lo mismo que yo les comenté. Yo me estoy basando en un libro que se llama Manual de Teología. Y él, pues, vamos a ver qué es, en base a sus estudios, a lo que él ha conocido, vivido, pues, qué es lo que nos comparte. Así que vemos muchos lugares donde el Mesías habla de su divinidad. Cuando dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Todos somos hijos de Dios, pero solo hay un Hijo unigénito de Dios. Y es muy importante que creamos en la divinidad. Si no lo hacemos, seguiremos los caminos del anticristo en los últimos días. Aquellos que le pertenecen a él niegan que Dios ha visitado a su pueblo en la persona de Yeshua. Así que la Trinidad está directamente relacionada con la divinidad del Mesías. Amén, gracias. Aquí tenemos un par de diagramas, uno en inglés y otro en español. Esta probablemente sea la forma más fácil de explicar la Trinidad en términos de cada persona que forma parte de ella. Pero, Baruch, ¿podrías darnos tus comentarios y hablar sobre estos diagramas? Bueno, en primer lugar, me gusta lo que dice allí porque sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque hay una doctrina de la unidad que simplemente habla de que Dios aparece a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Esto no es así. La Trinidad, y creo esto firmemente, habla de tres personas dentro de una deidad, tres personas separadas pero unidas. Así que esta es una muy buena ilustración de lo que creemos. En efecto, vemos que cada uno de los miembros de la deidad es Dios, pero no son idénticos. Si ese fuera el caso, hablaríamos de modalismo, que es una herejía. Así que es una muy buena manera de ilustrar la Trinidad. Gracias, y me alegra que hayas comentado eso, Baruch, porque hay una cantidad alarmante de falsas doctrinas acerca de la Trinidad. Creo que T.D. Jakes es uno de los mayores culpables, ya que básicamente tiene una doctrina según la cual hay un solo Dios que tiene tres manifestaciones, lo cual es una doctrina muy peligrosa y falsa. Bien, entremos directamente al tema. Veremos que Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Comencemos. Bueno, pues, como ven, estamos hablando de personas judías. Vamos a seguir escuchando a este joven a ver qué más, bueno, ya nos dijo que nosotros creíamos que estábamos diciendo que hay tres dioses, ¿no? Dice, y que creíamos que eran tres dioses o que eran varios dioses. Pues no, es un solo Dios y pues ya lo aclaramos, ya lo vimos también con estas personas judías. Entonces, no sé de dónde sacó eso o si realmente lo está haciendo con esa mala intención, con una mala intención. No lo sé. Pero cuando conocí la doctrina bíblica, comprendí que el único Dios del cielo fue manifestado en carne en el cuerpo de Jesucristo. Y eso lo creo con todo mi corazón. Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Dios mismo. No dice que era compañero de Dios, dice era Dios mismo y solo hay un Dios verdadero. Y el verso 14, por el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. El verbo era Dios y fue hecho carne y habitó entre nosotros, hermanos. Y lo que a mí me impactó, la verdad, hermano, hace rato, fue lo que las palabras de mi Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo
soy. Yo soy. Eso me impactó mi corazón, hermano, hace rato. Eso impactó mi vida, de que Jesús se tomaba yo soy. Y si vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14, ¿qué les diré a los hijos de Israel? Pregunta Moisés. Y Dios contesta, yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy se le aplica a Cristo Jesús, porque es Dios manifestado en carne, hermano. Y eso fue lo que a mí me impactó grandemente en mi corazón y mi vida, hermano. Y Felipe, cuando le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, muéstranos tu Padre, habla mucho de tu Padre, muéstrame tu Padre. Y Jesús contesta, tanto tiempo, ¿qué hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todavía Jesús dijo, ¿cómo pues dices que te muestre al Padre si yo te estoy diciendo que soy? Eso fue lo que a mí me impactó grandemente, hermano, hace rato. Isaías 9:6, igual esa profecía, que Jesús se le llama el Padre eterno y el príncipe de paz y el Dios fuerte. Eso fue también lo que impactó mi vida, hermano, hace rato. Hermano Francisco, tú dijiste ahorita que cuando tú eras testigo de Jehová nadie te predicaba. Nosotros acá en Colombia, y más que todo, cuando hay una conversación entre testigos de Jehová, aún la propia Biblia, la Biblia de los testigos de Jehová, aún la propia Biblia muestra a Jesucristo como Dios. Yo cuando fui testigo de Jehová, al principio mi maestro me entregó un libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y traía temas como que quién era Jesús, si existía el infierno y todas las cosas. Pero el error de los testigos de Jehová, hermano Cerrato, es que cuando yo era testigo de Jehová, aquí en mi bello municipio de Socoltenango, Chiapas, México, solo hay 2 iglesias del nombre de Jesús aquí en el municipio, así que no hay tanta iglesia como en Colombia, hay solamente 2. Y ahí salen muchos los testigos de Jehová. Y una vez que salí con mi maestro a predicar, el que me daba estudio, me topé con un trinitario. Yo no sabía qué era la definición de eso, trinitario. Fíjense bien que este sonido nos está alertando de algo. Él dice que iba con su maestro testigo de Jehová. Siempre van acompañados. Ese es uno de sus requisitos cuando van a predicar la palabra. No pueden ir solos, tienen siempre que ir alguien, y ese de alguien va a cargo del que más sabe, que más tiempo tiene, el que más se ha desarrollado en esa doctrina, va discipulando a alguien. Entonces él, seguramente él era el discípulo, y dice que se encontró un trinitario. Fíjense qué contradicción le va a decir aquí. O sea, él decía que nadie, al principio del video, nadie le había hablado de Jesús, nadie. Y si estamos hablando de que él en ese momento era testigo de Jehová, quiere decir que todavía no había entrado al mundo unicitario. Entonces él estaba como testigo de Jehová y se encuentra con un trinitario. Vamos a ver qué dice aquí. Pero me empezó a comprobar con medio de las escrituras el trinitario. Solo me decía que Jesús era Dios. Y en ese momento mi maestro decía, pasaremos en otro rato, me decía. Pero nunca pasábamos. Y ya cuando salíamos a predicar, oiga maestro, ¿podemos pasar? Ya no Francisco, porque esas personas no entienden, decían. Y cada vez que tenían una discusión bíblica con un trinitario o con un apostólico, ahorita ya se dieron cuenta cómo él ahí se dio cuenta que estaba hablando del trinitario. Son cristianos o probablemente hasta católicos. Yo he visto una buena defensa de la Trinidad con sacerdotes. Entonces, bueno, por lo menos tenemos algo en común, esa parte. Y entonces él se da cuenta en ese momento que está hablando a favor de los trinitarios, donde dice, no pasen a esas casas porque pues ellos no entienden. Y entonces empieza a hablar ya no de los trinitarios, sino empieza a hablar a favor de los solo Jesús. Y vamos a ver, voy a regresar un poco para que veamos esta parte donde él se da cuenta de que está hablando de los trinitarios bien. Y obviamente este señor Alexander Escobar Cerrato, que dice que es investigador bíblico, y como no se alcanza a ver bien que le había puesto allá su foto y el título, pues nada más alcanzo a leer que dice investigador bíblico y no sé qué, ha de ser pastor unicitario. Vamos a ver cómo nos remata este señor Alexander Escobar, porque pues también por segunda vez pues barre con todos, ¿no? podemos pasar, ya no Francisco, porque esas personas no entienden, decían.
Y cada vez que tenían una discusión bíblica con un trinitario o con un apostólico, ahorita veo por qué lo digo eso. Por ejemplo, mi pastor tuvo un debate con un testigo de Jehová. Y yo escuchaba, hermano, que las reuniones de los testigos de Jehová se ponían de acuerdo en esto. No pasemos en tal casa con tal persona porque es apostólico, porque no cree como nosotros, así que ya no lo pasemos, no lo visitemos. Eso tenían los ancianos. Ese acuerdo tomaban, hermano, hace rato. Bueno, Adelante, hermano. ¿Y ahora tú le has hablado a ellos? Amén, hermano, hace rato. Claro, hermano. Fíjese, hermano, hace rato, de lo que Dios me ha dado, la verdad, fue tan grande en mi vida que no pude callar. Bien dijo el apóstol San Pablo, dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando conocí lo que realmente era Dios, cuando conocí que era el Padre manifestado en la carne, sentí ese calor del Espíritu Santo, me empezó a quemar mi corazón. Y yo dije, esta palabra tiene que salir, esta predicación tiene que escucharse a todo el mundo. Y empecé a visitar a mis amigos testigos de Jehová, hermanos, al rato. Empecé a visitarlos. Pasaban en mi casa y les invitaba, ¿quieren pasar a mi casa? Quiero hablar con ustedes de la palabra de Dios. No sé, hermanos, no sé por qué tienen miedo los testigos de Jehová. Yo le respondo por qué. Porque saben los testigos de Jehová que están en un gran error doctrinal lo que enseñan ellos, hermanos, al rato. Y vuelvo a redundar esto. El calor que Dios me dio en mi corazón para predicar su verdadera palabra, su verdadera doctrina bíblica. Y me sentí orgulloso, hermano, de ser apostólico de corazón y predicar la doctrina del nombre, hermanos. Esa es la verdad. El testigo no tiene, pues, ni el trinitario, ni el dualista, ni el testigo de Jehová, ni el mormón. Ninguno de ellos tiene asidero en la escritura, no pueden dar su argumento bíblico. No tienen fundamento. Exactamente, no tienen el fundamento bíblico para poder argumentar sobre lo que ellos creen. Y al ser reargüidos, enseñados por la palabra, tienen solamente dos caminos. Uno, que fue el que usted escogió, y dos, que es el camino de salir huyendo y enojarse. Y es más, hasta insultar. De algo que la escritura le está diciendo, discúlpenme de pronto si soy muy directo, pero que la escritura le está demostrando que lo que creen es una mentira. Bueno, pues saquen sus conclusiones. Dicen que no. Hay tres cosas con las que cerraron. Sí es cierto. La mayoría de las personas no nos interesamos en estudiar la palabra de Dios. Entonces, pues acá Francisco Limones y el señor Cerrato nos acabaron. Ellos dicen que no tenemos ningún argumento. Sí hay argumentos. Una cosa es que somos personas perezosas y no demos el tiempo que corresponde a Dios. No solamente es dar un diezmo o dar una limosna que le corresponde a Dios, también está el tiempo. Y el tiempo es de Dios, o sea, las 24 horas del día Dios nos las da. ¿Cuántas horas de esas 24 le estamos dando a Dios para hacer oración? Para prepararnos y no caer en este tipo de... Ellos dicen que nosotros somos herejes, que no existe la doctrina, la cual estamos diciendo que creemos en ella, porque no tenemos fundamentos, no porque no lo haya en la Biblia, es porque ni siquiera nos hemos dado la tarea de ponernos a estudiar en un curso, en una escuela bíblica con buenos fundamentos teológicos. Eso es raro encontrar en una persona. Y este hombre, no sé si Francisco Limones, que es mexicano de allá de Chiapas, pues nos dio una estacada al último, igual con el otro señor Cerratos, donde también dice que se ponen a discutir y dicen hasta groseramente. Eso sí es cierto. Cuando nosotros no tenemos el fundamento, no tenemos el argumento, salen los gritos,
salen a poner mensajes allí, comentarios, no, que bla, 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 y empiezan a mandar. Se dieron cuenta que Francisco Limones, este joven, realmente tenía muchas citas bíblicas al dedillo. Y este tipo de personas son un arma muy peligrosa porque tiene fluidez en su palabra. No lo vimos en vivo para ver si lo estaba leyendo o lo trae de memoria, pero aunque lo estuviera leyendo, por lo menos había hecho ya una recopilación de citas bíblicas y a veces ni eso siquiera podemos hacer. Entonces, una persona con esa fluidez, con esa entonación de voz, con ese poder de consentimiento, es un arma en contra de la verdad. Y sí tiene poder de convencimiento. Tiene más este jovencito que el otro pastor colombiano, la verdad. Se hacía bolas él mismo. Y este jovencito, qué fluidez, qué bárbaro. Pero qué lamentable que esté propagando que esos dones que él tiene, esa personalidad que Dios le dio, le esté utilizando para llevar a la gente, según él, a su verdad, que es su verdad, la verdad en la que él ha creído, porque hasta él dice que es autor de un libro, ¿no? De los unicitarios. Entonces, él es piedra de tropiezo, él dice que nosotros no tenemos la verdad, él dice que es la verdad. La verdad está en la Biblia, no me cree a mí, lea su Biblia. Hay muchas citas bíblicas, las cuales por falta de tiempo no le voy a dar, pero quiero terminar con esto. Es un asunto fundamental el saber la Trinidad, pero es una cuestión extremadamente difícil explicarla, porque hasta los mejores eruditos cristianos que yo conozco han querido, en su afán de explicarlo, han querido tomar ejemplos que no son los mejores ejemplos, que caen en el modalismo. Vamos a ver también una entrevista con el prestigioso, el cual obviamente he visto muchas de sus prédicas, he visto muchas de sus prédicas, por supuesto que le tengo un gran respeto, y son dos pastores cristianos. De un lado está Armando Alducin y del otro lado está Paul Washer, y los dos se merecen todo mi respeto. Pero vamos a ver que Armando Alducin hace muchos años él dio una prédica. No sé si siga teniendo la misma manera de pensar. Es de sabios cambiar de opinión, pero desafortunadamente cuando nosotros grabamos algo en el internet se queda por el tiempo. Por eso trato de ser yo muy cuidadosa, porque también yo puedo caer en cosas que son erróneas y no voy a pasar lo mismo. Cualquiera de nosotros podemos estar en un error si no vamos a la fuente. La fuente se llama la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a Armando Alducin y qué es lo que le pasó a Paul Washer tocando este tema. Hay alguien que hizo un video, no es que los dos hayan estado confrontándose en vivo, es simple y sencillamente una persona que tomó una fracción de una prédica de Alducin con una fracción de una enseñanza o de unas respuestas que está dando el señor Paul Washer. Vamos a escuchar. Principio Dios hizo, y la palabra Dios es Elohim, que es plural. Entonces los judíos dicen, bueno, realmente es una pluralidad. Ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando que estaba trabajando en el universo a través de tres manifestaciones: el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Los tres son la misma esencia. Es exactamente como un huevo también. ¿Qué es un huevo? Cáscara, clara y yema. Si yo tengo la yema, ¿es huevo? No, es parte del huevo. ¿La clara es el huevo? No, es parte del huevo. El huevo es las tres cosas, pero las tres cosas son un huevo. No son dos huevos, ¿verdad? Es uno solo. Entonces, esto es lo que tenemos que ir comenzando a entender. El agua, H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Cuando el agua es líquida, ¿es H2O? Cuando el agua es hielo, ¿es H2O? ¿Y cuando el agua es vapor? Bueno, aquí tenemos una fórmula química, H2O, manifestada en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero en los tres estados es la misma esencia, mantiene la misma composición química. No son tres estados manifestados diferentes, es la misma agua en tres estados. ¿Me van siguiendo? Bueno, gracias, hermano. Es
es tan importante y a la vez tan ignorado esta doctrina, ¿no? Sí. Que ignorada en los púlpitos, ¿no? Muchas veces, quisiera decir que da vergüenza a veces visitar una iglesia y el pastor, en vez de mostrar la doctrina o pegarse a las escrituras, damos ejemplos de lo que podría ser la Trinidad, ¿no? E inclusive caemos en la herejía conocida como el modalismo, ¿no? Sí, bastante. Algunos de los ejemplos. H2O. Ajá. ¿Ok? El agua. Sí, líquido, sólido, hielo y vapor. No es una buena ilustración, hermano, es moralismo, es una herejía. Moralismo. También, ¿qué es este? Viene del pasto y es una sola planta, pero tiene 3 hojas. El trébol. Sí, ¿no? Tampoco es una buena ilustración. Lo que necesitamos ver es que a través de la historia, herejías con respecto a la Trinidad han venido de 2 totalmente diferentes fuentes. Los que negaban la Trinidad, por supuesto, pero también los que trataban de defender y explicar la Trinidad. A veces usaron ilustraciones no bíblicas, antibíblicas. Pero vamos a hablar un ratito acerca de moralismo. Modalismo. ¿Cómo es? Moda. Moda. De modo. Modo. Modalismo. Modalismo. Es un poco- Ya. Esa herejía se encuentra bastante en nuestro Perú. El grupo, ¿cómo se llama? Solo Jesús. Los unitarios, creo. En el norte del Perú, en la sierra también. Yo he tenido que hablar con personas que eran víctimas de esa doctrina. Y ellos dicen básicamente que si hay un solo Dios, pero no hay 3 personas distintas y verdaderas, sino Dios se revela a través de 3 diferentes modos. ¿No? En el Antiguo Testamento, el Padre. En el Nuevo Testamento, el Hijo, en la Encarnación. Y ahora en el Espíritu Santo. El problema es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el mundo. Sostienen el mundo. Bueno, es un hecho que no estamos preparados. Muchos de los que somos cristianos trinitarios, inclusive muchos católicos que son nuestros amigos, pues no hay una preparación, no hay un interés, creo que hay una pereza espiritual. Yo tuve que sacar unos videos del internet para hacerle un poco más gráfico este tema. Hay una desventaja con los medios electrónicos del día de hoy. Los medios electrónicos nos orillan a las personas que queremos enseñar ciertos temas. Allá no solamente poner una presentación en PowerPoint o poner un texto bíblico y leerlo. La gente tiende a aburrirse. Hay mucha competencia para tratar de capturar su interés y pues estas maneras gráficas tenemos solamente que verificar las fuentes. Como le comenté en el video pasado, la responsabilidad de su crecimiento espiritual es de usted. Toda cita bíblica, toda fuente que a usted le comenten, es su obligación investigarla para ver si no le están diciendo alguna mentira. Quiero cerrar con esto. Ahí está el libro en el cual yo encontré una manera muy simplificada el término de la Trinidad, que es el Manual de Teología Bíblica. Miren, de hecho,
En Mercado Libre lo están vendiendo en 2,000 pesos. Yo tiene muchos años que lo compré y la verdad lo traté de leer y no entendí nada. Creo que tiene como 15 años que compré este libro y realmente traté de leerlo, pero creo que si leí 2 páginas fue mucho y ahorita me fue de mucha utilidad. Tengo otro que se llama Introducción a la Doctrina Cristiana o Bíblica, que se llama Teología Sistemática de Wayne Grudem. También, si quieren ustedes adquirirlo, es un gran libro y aquí viene mucho más ampliamente explicado lo que es la parte de la Trinidad. En el capítulo 14, Dios en 3 personas, la Trinidad, y es una explicación mucho más exhaustiva que la de este manual de teología bíblica. Sin embargo, la recomendación es que vaya usted por lo más sencillo, por eso le estoy poniendo este manual. Yo no recuerdo que me haya costado tan carísimo, no sé por qué lo tienen en Mercado Libre en 2,000 pesos, o no sé si sea cierto o no, pero así lo marca. Pero finalmente también lo venden en Amazon. Chéquelo, búsquelo y si no es búsquese otro que le pueda recomendar su pastor para que usted pueda dominar todas las citas bíblicas, que son muchísimas. Quiero terminar con citas bíblicas porque es muy cierto lo que dijo Paul Washer. Paul Washer dice que queremos explicarlo sin ir a la Biblia, y cuando pretendemos hacer eso, como pasó con el señor Armando Alducin, a mí también uno de mis profesores de escuela de la Biblia me enseñó con esa misma ilustración del agua. No había visto la ilustración del huevo ni del trébol, pero sí fue esa misma ilustración del agua, la cual se me pegó tanto que realmente la recuerdo muy bien. Y yo también llegué a decirla, pero estamos cayendo en el modalismo. Si nosotros tenemos eso, hay que eliminarlo. Y vamos a ver entonces algunas citas bíblicas que son muy necesarias que nosotros tengamos pues al dedillo, y si no nos los vamos a memorizar, yo creo que sería un muy buen comienzo el que podamos tener, aunque sea una hoja escrita, y tenerlas allí para cuando tengamos alguna plática con alguna persona unicitaria, pues podamos también dar nuestras citas bíblicas y no solamente pelearnos, alzar la voz, insultar o quedarnos callados y decir, no, pues sí, yo no sabía eso. Eso ya no nos queda. Acuérdense que la verdad nos hará libres, y si usted es una persona unicitaria, de verdad analice, tome estas fuentes que se le están dando, cheque que se trató de dar esta plática tipo enseñanza de una manera muy neutral. Se pasaron a las personas literalmente como ellos están hablando en sus videos que están publicando en internet. Se pasan testimonios de varias personas con autoridad, con estudios. En este caso estamos hablando del pastor Baruch, que él es judío de muchos años, y también el señor Armando Alducin, que también tiene muchos estudios en teología, y Paul Washer de la misma manera. Sin embargo, vemos que todos podemos caer en ciertos errores al tratar de explicar una cosa que va más allá de nuestro entendimiento, el poder entender, y no existe en la naturaleza algo que nos pueda describir a la perfección la Trinidad de un Dios. Bueno, o la triunidad. Acuérdense que también ya estamos viendo otros términos, que puede ser la triunidad, que podríamos llamarlo también así. Bueno, vamos a ver cómo está una interrelación de la Trinidad. Esto obviamente es de la fuente del libro que les acabo de mostrar. Y esta interrelación que está teniendo cada uno de ellos es en 2 maneras. Del Manual de Teología Bíblica Stanton Richardson, en la página 373 dice: cuando Dios está en acción, las 3 personas están involucradas. Esta es la interrelación que tiene la Trinidad, la primera. Y puede ser que solamente se mencione una persona en acción. El segundo punto de la interrelación de la Trinidad es que están estudiando las 3 personas de la deidad. Estudiando a estas 3 personas de la deidad, se revela el plan eterno. ¿Cuál es ese plan eterno? La redención.
Y vamos a ver que cuando Dios está en acción, las tres personas están involucradas. Y vamos a ver solamente el 1% de todas las citas bíblicas en donde la Trinidad se insinúa, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La Trinidad se insinúa, para no decir que está en el modo de y no caer en el modalismo. Bueno, entonces, la función de Dios Padre. Los tres son la misma esencia divina, pero vamos a ver a uno de ellos. La función de Dios Padre, una de sus tantas funciones que tiene. Perdona nuestras ofensas, según Mateo capítulo 6, versículo del 12 al 15. Dice el capítulo, del 12 y verso 15. Dice el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Contexto. Estamos hablando de cuando los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que los enseñara a orar y empieza el famoso Padre Nuestro. Se está dirigiendo al Padre y él dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿quién perdona? Dios Padre. Versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, o sea, es Padre de nosotros, del pueblo, les perdonará sus ofensas. ¿Quién perdona? Dios. Y esto lo sabían muy bien los escribas y los fariseos. Ellos sabían ese principio teológico que venía no del Nuevo Testamento. Eso no es nuevo. Jesucristo está diciendo realmente una verdad. Pero resulta que en Lucas capítulo 5, versículo 21, y en el contexto, Jesucristo está dando palabra de Dios, está teniendo una plática por allí y de repente hay la necesidad de sanar a alguien. Y pues resulta que pues los fariseos estaban muy atentos para ver si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Esta necesidad de sanarlo, porque en muchas de las ocasiones Jesucristo sanó en el día de descanso, lo cual pues no estaba permitido según los escribas y los fariseos. Y resulta que en el versículo 21, pues los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar, o sea, comenzaron a cuchichearse diciendo, ¿quién es este que habla? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Jesucristo le dijo, tus pecados te han sido perdonados, y en ese momento este varón quedó sano. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que aquí es donde nosotros podemos detectar que el enojo, la indignación, la ofensa de los fariseos y los escribas tenían toda la razón, porque solo Dios Padre perdona. Sin embargo, ellos están presenciando la función de Dios Padre en una misma deidad. ¿Cuál es esa misma deidad? Dios el Padre y Dios el Hijo, en una sola deidad. Los escribas y los fariseos están en presencia de algo que es muy difícil de entender. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Claro, Jesucristo en ese momento era Dios. Y esta era una herejía de las herejías, y esta es la causa de muerte de nuestro Señor Jesucristo, precisamente el hacerse igual a Dios, porque Él era Dios, pero para los escribas y los fariseos, pues no podía ser. Ni siquiera lo habían reconocido como ese Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento tantas veces. Y vemos aquí entonces cómo hay una función de Dios Padre, y en Lucas 5:21 cómo vemos esa esencia divina trabajar en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver la función de Dios, pero el Hijo. Son tres personas con la misma esencia divina. Vamos a ver esa persona del Hijo. El Hijo es el único camino para llegar al Padre. Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como dice este joven escritor de ese libro, realmente me da curiosidad, quiero buscar, no me dio tiempo de buscar el libro si existe, y
y ver si sí existe ese libro y en cuánto lo venden, ¿no? Pero este joven debió de haber leído esta cita. Si él dice que Jesucristo es el único Dios y que no existe Dios Padre, ¿como por qué Jesucristo quiere ser ese camino para que nosotros lleguemos al Padre por medio de Él? Yo me pregunto. Otra función de Dios Hijo es: el Hijo a la diestra del Padre salva e intercede. Eso está en Hebreos capítulo 7, verso 25. Verso 25, por lo cual puedo también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, pues es por siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesús, para que se acerquen a Dios, a Dios Padre. O sea, Jesucristo es el camino para llegar a Dios Padre. Si fuera cierto lo que esta persona nos dijo, y que lo dijo casi lloraba, probablemente lo dijo de corazón, ¿no? Dice, y ahora me di cuenta entonces que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Si Jesús es el Padre, entonces, ¿por qué entonces nos tiene que llevar al Padre? ¿Por qué tiene que interceder al Padre por nosotros? ¿Que no Él mismo es el Padre? Y funciones del Espíritu Santo, vamos a ver dos. Son 3 personas con la misma esencia divina. El Espíritu Santo participó en la obra creadora de Dios. Lo vemos en Salmos, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Algunos dicen por el logo de Jehová. Fueron hechos los cielos, o sea, no es uno, son varios. Está hablando en plural. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Y dónde está aquí metido el Espíritu Santo? Bueno, resulta que si usted se va al idioma original, en el Hebreo 7307 está Ruach, que es el Espíritu Santo. Función del Espíritu Santo. Es en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. ¿A quién va a rogar? Jesucristo le va a rogar al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Jesucristo también nos estaba consolando, pero el momento de que Él ya se iba, Él tenía que enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo es nuestro otro consolador, el que viene a sustituir al que ya nos estaba consolando en forma de carne. Viene el Espíritu Santo y es una función que Él tiene. Y es el que está habitando en estos momentos con nosotros. Bueno, hay muchas citas, como usted ya lo escuchó. Yo le invito a que escudriñe la palabra del Señor y que si usted conoce a alguien que está confundido, si usted conoce a una persona que necesita una ayuda, esto no es un estudio exhaustivo, ni mucho menos. Simple y sencillamente es un análisis y una reflexión acerca de videos que están circulando en la red. Hay muchos videos, demasiados más, pero causan mucho daño. Si usted cree necesario enviar este video a alguien que usted conozca, hágalo. Porque la verdad nos hará libres a todos. Y lo digo también, para mí, creo que es el momento de que todos nos unamos al estudio de las Escrituras para poder tener herramientas con las cuales podamos contestar y sacar del error y no ser piedra de tropiezo para aquellas personas que nos quieren evangelizar y llevarnos a una secta. Nosotros amamos a todas las personas, tenemos que tener esa misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dijo que tendríamos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Si usted se ama y usted sabe que ya tiene la verdad y usted sabe y está totalmente convencido de esto, pues ayude a esas otras personas que sabe que no lo están. Predíqueles la palabra del Señor si usted ya está preparado. Si no está preparado, prepárese. Es un compromiso que tenemos todos para hacer esas herramientas útiles para que el reino de Dios avance. Bueno, pues esto de mi parte sería todo. Yo le deseo que tenga una muy bendecida semana, día, mes, año, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros.